Bueno, entonces yo les decía yo que puedo usar otras especies, ¿verdad? Como sombra temporal. Yuca, papaya. Puedo usar... ¿qué otra? Yuca, papaya. Bueno, principalmente esa, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, principalmente esas son las que están más accesibles aquí a la zona, ¿verdad? Como sombra temporal, yuca, papaya, ¿verdad? Lógicamente deben de seguir un marco de plantación, una lógica, ¿verdad? Porque supongamos si voy a sembrar yuca, ¿verdad? Entonces tengo que sembrar, supongamos, aquí la hilera de yuca, acá otra hilera y aquí en medio van a ir los cacaitos, ¿verdad? Siempre siguiendo el trebolío, ¿verdad? El cacao va a ir siguiendo siempre el trebolío, ¿verdad? Pero aquí hay una plantita de yuca, que hay otra, que hay otra, que hay otra, que hay otra. Entonces, siguiendo así un orden lógico, ¿verdad? Para que esta yuca le sirva de sombra al cacao, ¿verdad? O si es un papaya, lo mismo, ¿verdad? Solo para que ustedes tengan una idea. No es así nomás tampoco a la loquera, ¿verdad? Sino que siguiendo una lógica, ¿verdad? Un marco de plantación. Bueno. Entonces tenemos esas especies, ¿verdad? Entonces decimos, el plátano debe ser sembrado, la sombra temporal debe ser sembrado todo al mismo tiempo, temporal, intermedio y permanente. Debe de estar 5 o 7 meses antes de establecer mi finca, tengo que sembrarlo, ¿verdad? No es que voy a ir ahorita a buscar a Zamora Vivero y voy a ir a sembrar el cacao. No, porque yo tengo que primero sembrar la sombra. ¿Estamos claros? Bueno, en este caso, ¿por qué plátano? Bueno, plátano porque genera sombra y también porque es una planta que me genera ingresos económicos. Porque recuerda que los primeros 2 años yo voy a estar viéndola porque no voy a tener ningún ingreso, ¿verdad? Entonces yo necesito generar ingresos. ¿Y cuánto tiempo va a tener el cacao? El plátano. 2 cosechas, nada más 2 cosechas. 2 cosechas. De ahí yo tengo que erradicar el plátano, eliminar toda presencia de plátano dentro de mi cacao, porque la sombra intermedia ya va a estar con abundante, con suficiente sombra para protegerme el cacao. Entonces ahora vamos a la sombra intermedia. Entonces la temporal protege los primeros años de vida al cacao, ¿verdad? Eso tenemos que tener claro. Vamos a las intermedias. ¿Qué vamos a usar? Bueno, aquí vamos a utilizar una planta leguminosa. La que más se utiliza es el madreado, que es una planta leguminosa. O sea, que fija nitrógeno atmosférico en las raíces, en una simbiosis ahí. Y entonces me aporta nutrientes al suelo. Es una leguminosa. Madreado. No es madreado, es madreado. Madreado. ¿Lo conocen todos? ¿Lo conocen el madreado? Sí, con oro macaneado. Sí, sí. Madreado es la barrera que se usa, barrera viva en los potreros, ¿verdad? Para proteger los cercos y todo eso. Ese es el madreado, ¿verdad? Es una planta leguminosa, ¿verdad? Es una planta leguminosa. Bueno, esa es la que vamos a utilizar. Entonces me va a proteger la planta desde los 2 años hasta los 8 años, ¿verdad? Entonces, a los 2 años yo eliminé el plátano, pero ya como ya tenía sembrado el madreado hace 2 años, 7 meses, entonces ya con 2 años, 7 meses ya tiene suficientes ramas, hojas, y ya me protege, ya tiene abundante sombra que me va a proporcionar al cacao. Bueno, se me olvidaba decir, el plátano, ¿a qué distancia se siembra? Bueno, se siembra a la misma distancia que va el cacao. O sea, 3 metros por 3 metros por 3 metros. ¿Estamos claros? En un marco de plantación al trebolío. Así se siembra el plátano. ¿Estamos claros?
El madreado, ¿a qué distancia lo siembro? Al doble de la distancia, o sea, 6 metros por 6 metros por 6 metros. Siempre en el marco de plantación de 3 bolillos. Entonces, ¿cómo explico esto yo? Bueno, aquí tengo una planta, aquí tengo otra planta, aquí tengo otra planta, digamos. Acá tengo otra planta, aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra. Aquí tengo una, aquí tengo una, aquí tengo otra, aquí tengo otra. Aquí va una hilera, ¿verdad? Aquí va otra hilera, aquí va otra hilera. Vamos a explicarlo. Entonces yo voy a sembrar lo que les dije yo, que lo primero que tengo que sembrar es la sombra, ¿verdad? 7 meses antes. Entonces, 7 meses antes de sembrar el cacao. Bueno, entonces el plátano yo lo voy a sembrar a la misma distancia que se siembra el cacao. Entonces este va a ser una planta de plátano, este va a ser una de plátano, este uno plátano, plátano, plátano y plátano, 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 plátano. Aquí hay 3 metros, ¿verdad? Bueno, se me dice entonces que voy a sembrar madreado. ¿Cómo lo siembro los madreados? Los madreados los siembro a través de los prendones, ¿verdad? Todos saben lo que es un prendones. Son estacas, digamos, de metro y medio, 2 metros, de metro y medio de alto, digamos, de la longitud, ¿verdad? Que se usan como postes en los potreros, ¿verdad? Esos son los prendones. Bueno, va al doble la distancia. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Sería así. En medio, aquí voy a sembrar un prendón de madreado. Acá iría el otro. Y acá iría el otro. Entonces, yo aquí formo un triángulo, miren. ¿Cuánto mide aquí? 6 metros, 6 metros, 6 metros. ¿Estamos claros? Y así lo voy a ir haciendo, ¿verdad? Por acá iría, digamos, otro madreado, ¿cómo se llama? Por acá iría otro madreado, ¿ven? Y aquí formo el otro 6 metros, 6 metros y 6 metros. Y así lo voy a ir organizando. No sé si me voy a entender. Por acá iría el otro madreado, ¿eh? El otro prendón, y aquí forma el triángulo, ¿ven? ¿Me doy a entender? Sí, Entonces, el plátano va a 3 metros, a la misma distancia que va el cacao. El madreado va al doble de la distancia. Y la tercera sombra es la permanente. ¿A qué distancia va esta? En este caso usamos la caoba. ¿Por qué usar caoba como sombra permanente? Vamos a ver. Supongo porque tiene más, ¿cómo le digo? Es más tiempo, pues, en que se tiene la caoba. Más tiempo. Más tiempo, sí. Unos 20 años, unos 10 a 15 años. Los demás que dicen. Porque son más altos y creo que más delgados. Más también alto, porque más delgado. tiene bastante valor también ya al momento de negociarlo, por decirlo así. Ok. Ahí está la respuesta, la compañera. Es por el valor comercial de la madera, estimado. Aquí les voy a compartir, miren, ¿ve? De la FIA. ¿Cuánto cuesta
un pie tablar, lempiras pie tablar, de caoba del Atlántico, vale 50 lempiras, un pie. Y la tabla vale 65, ya cerrada en tabla, 65 lempiras el pie. Me imagino Entonces, que este tipo de árbol ya es un poco más distanciado la siembra, ¿verdad, ingeniero? es Estos correcto. cultivos aquí. Entonces, ¿por qué sembrar caoba? Número 1, el precio. Y número 2, que es una planta caducifolia. ¿Qué entienden por eso? Bueno, la caoba tiene la peculiaridad que una planta caducifolia es aquella que renueva su follaje, o sea, que bota las hojas. ¿Estamos claros? Llega un punto donde botan todas las hojas y solo quedan las ramas y así. ¿Sí o no? ¿Y cada cuánto las botan, Inge? Creo que una vez, eso lo definen las condiciones de solo ahorita en verano es que la botan una vez cada Cada año en verano. Pero la caoba tiene una peculiaridad que es una planta caducifolia, pero rápidamente renueva su follaje. No así otras especies que botan las hojas y permanecen largo tiempo sin hojas. Y les cuesta, poco a poco van apareciendo las hojas. Si imagínense ustedes, estamos en verano, en abril, y botan las hojas, y me tardo un mes en echar las hojas de nuevo, ¿qué me va a pasar a esas plantitas? Las mata. Entonces, la caoba se siembra por esas dos cosas. Por tres cosas son. Una es el precio, que es superior a cualquier otra especie, es superior. El precio de la caoba es superior a cualquier otra especie forestal. Entonces, desde ahí voy poniéndole ojo a eso, ¿verdad? Número 2, es una planta caducifolia, pero que rápido regenera su follaje. Rápido regenera su follaje. Entonces, yo necesito una especie así, ¿verdad? Que rápidamente vuelva a tener hojas, porque imagínense ustedes, bota todo el follaje y largo tiempo en verano y sin follaje, se me queman todas esas plantas. Y número 3 es que es una planta que tiene una, ¿cómo se llama? Una buena copa, digamos. Una buena copa. Una buena copa, ¿verdad? Que para que produce, porque hay árboles que ustedes, y que son la forma de cómo es la estructura de las ramas, casi no generan sombra, ¿verdad? Y la caoba sí tiene esa peculiaridad, ¿verdad? La copa del árbol que genera, que produce. Entonces, esas tres cosas, el precio, que es una planta que rápido regenera su follaje cuando bota todo su follaje, y por la estructura de la copa que tiene, ¿verdad? Entonces, por eso establecemos caoba, ¿verdad? La caoba. Bueno, ¿a qué distancia se va a sembrar? Al doble de la distancia, entonces al doble de la distancia de la sombra intermedia, o sea, 12 metros por 12 metros por 12 metros. ¿Estamos claros? Implicará, si es al doble de la distancia, implicará que la otra cosa es, si es al doble, entonces sería 12 por 12 por 12, ¿verdad? Entonces implicará que si yo siembro, la otra cosa es que tienen que tener mucho cuidado, es al momento de establecer la caoba, se siembra en el centro
de la calle. Ya no es en la hilera, y no que es en el centro de la calle. Supongamos yo siembro esta caoba aquí. Para que sean 12 metros. Aquí hay 3, 6, 9, 15. Serían. Aquí hay 3, ¿verdad? 6, 9. Y 3, 12. Entonces sería aquí, miren. Por acá iría la otra caoba. Y entonces por acá iría la otra caoba. Entonces yo hago aquí mi triángulo, mi triángulo equilátero. 12 metros. ¿Estamos claros? ¿Ven cómo va la cosa? 3 metros, 6 metros, 12 metros. Pero va en la calle, no en la hilera. En la hilera solo va el cacao, el plátano y el madreado. Pregunta ahora, entonces, ¿dónde voy a sembrar el cacao? Bueno, el cacao lo voy a sembrar aquí, ¿ven? En medio de cada uno de los, ¿cómo se llama? De los plátanos. En medio de cada uno de los plátanos va un cacao. ¿Estamos claros? Aquí va un cacao. Aquí va otro cacao. Aquí va otro cacao. Aquí en medio va otro cacao. Y así en medio de cada plátano, de cada hilera de plátano va un cacao. Entonces, cuando yo hago el trazado lo hago para el plátano, lo hago para el madreado y lo hago para la caoba. Y por último, a los 7 meses de haber sembrado esto, yo voy a poner el plátano. Ve el cacao. Entonces lo voy a sembrar en medio de cada una de las plantas de plátano que yo tengo. ¿Vamos entendiendo? Sí. Bueno. No sé si hay alguna pregunta. Por los momentos no, ingeniero. Yo tengo una consulta, ingeniera. Ajá. Mencionó que era de 5 a 7 meses antes de sembrar el cacao que se sembraba la sombra, pero ¿es la temporal o todas? Todas tienen que sembrarlas. Todas. Ok, gracias. Bueno. Bueno, ahí me voy como saltando algunas cuestiones, ¿verdad? Pero lo que trato es tratar de explicarles, ¿verdad? Deben de saber ustedes que vamos a retroceder un poco, ¿verdad? Cuando yo voy a sembrar una planta de cacao, digamos, si yo voy a hacer un vivero, digamos, los que van a hacer propagación, decíamos que lo podemos hacer vía sexual, asexual, ¿verdad? Pero necesitamos sembrar una semilla, ¿verdad? Que va a dar lugar a lo que es el patrón, donde yo voy a injertar
la planta de cacao. Entonces, esta semilla yo la tengo que seleccionar, ¿va? Si yo tengo una mazorca de cacao, digamos, lo hago por selección, ¿va? Las semillas más grandes, entonces yo selecciono, ¿verdad? Las semillas del centro, que son las más grandes, ¿verdad? Y estas son las que yo voy a sembrar. Cuando usted las compra, digamos, cuando va a sembrar, digamos, a hacer un vivero de un híbrido, que es este que tenemos en el CRAED, ya le venden la semilla, ¿verdad? Pero la semilla es una semilla tratada, ¿verdad? Que viene con curada, ¿verdad? Por decir entre comillas, pero, o sea, tratadas contra fungicida, bactericida, insecticida, ¿verdad? Y lo que sí usted debe saber que el cacao, la semilla de cacao, la semilla, apunten esto porque esto es pregunta de examen, no necesita pasar por un periodo de reposo para germinar. La semilla de cacao no necesita pasar por un periodo de reposo para germinar. ¿Qué implica esto? Que la semilla de cacao, aún adentro de la mazorca, germina. No sé si les ha pasado que ustedes quiebran una mazorca de cacao y está todo germinado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Cuando ustedes vayan a hacer un vivero de cacao, digamos, y van a sembrar las semillas de cacao, si hoy quebré el cacao, inmediatamente tengo que sembrarlo. La semilla de cacao no es como el frijol, la semilla de frijol es la semilla de maíz, que al mes, 2 meses yo tengo el maíz y lo voy a sembrar. No. Rajé, quebré la mazorca de cacao a sembrarla. ¿Por qué? Porque pierde su viabilidad. Su poder germinativo. ¿Estamos claros? Alguien, yo la otra vez recuerdo que me decía, bueno, y ese cacao que está seco, que venden en la bodega, ¿puedo para ir a sembrar? No, señores, el cacao no es así. Cuando yo pongo a secar el cacao, el objetivo es matar el embrión. Entonces, el cacao, señores, es una vez que yo quebré la mazorca, tengo que sembrar la semilla. El mismo día, la misma hora, lo más pronto posible. Yo no es como que yo lo voy a guardar estas semillas aquí en esta mesa y lo voy a sembrar dentro de 3, 4 días. No, tengo que sembrarlo hoy. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque no necesita pasar por un periodo de reposo para germinar. ¿Estamos claros? La otra cosa es que cuando yo voy a sembrar una semilla de cacao, pueden presentarme 2 cosas. La semilla de cacao tiene una parte, como quien dice, puntuda y una parte más ancha, ¿verdad? Aquí en la parte más ancha es donde está ¿cómo se llama? El poro germinativo. El poro germinativo, donde está la radícula. O sea, la raíz, ¿verdad? Lastimosamente no tengo aquí. Ayer tenía una bellota, pero estos cueros yo creo que me las comieron. No las hay. Bueno. Pero cuando vayamos, lo que vayamos mañana y pasado, ya les voy a explicar bien y vamos a hacer un videito para que ustedes que comprendan mejor eso. Tiene un poro germinativo donde está la radícula, o sea, donde va a surgir la raíz. Entonces, si yo voy a sembrar cacao y la semilla está germinada, entonces yo tengo que colocar esta radícula hacia abajo. ¿Cómo lo explico? O sea, yo tengo la bolsa aquí.
y yo voy a sembrar esta semilla, entonces yo tengo que sembrarla con la radícula hacia abajo, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Y al momento de sembrar la semilla de cacao deben tener mucho cuidado, o sea, debe de solamente profundizarla de una forma que solo logre cubrir la semilla, si está germinada. Esta es si la semilla está germinada. Porque a veces sucede cuando usted quiebra la mazorca, ya está germinada la raíz. Entonces usted va a hacer eso, colocarla con ese poro, la radícula, hacia abajo. No les vaya a suceder, pues el problema es que ustedes no siguen instrucciones, se los digo porque siempre me pasa. Yo les digo una cosa y al final hacen otra. Cuando sembramos ese vivero de cacao, yo les expliqué esto. Todo esto se los expliqué, ¿verdad? O sea, solo van a sembrar la semilla y yo les dije, miren, ¿qué pasó? Vino unos bárbaros y bárbaras que sembraron la semilla hasta acá, ¿no? Hasta acá al fondo de las cosas. La semilla de cacao es una semilla epígea. ¿Qué entienden por qué es una semilla epígea? Es una semilla que sale del suelo, emerge del suelo, ¿verdad? Por acción de la radícula y después se abren los cotiledonios, ¿verdad? No es como el maíz que germina o el frijol. El frijol es otra semilla epígea. No sé si me da. Entonces implica, señores, que esta semilla, si yo la sembré al fondo de la bolsa, tiene que romper hasta emerger de la bolsa. Toda la semilla. Ajá, y si yo la siembro hasta el fondo, ¿cuándo diablos va a emerger eso? Nunca. ¿Estamos claros? Entonces, por eso yo tengo que sembrarla así, ¿ve? Solo tratar de cubrir la semilla. Si la semilla no está germinada, señores, la semilla se siembra acostada. Acostada de una forma que solo la cubra, ¿va? Con suelo. Se siembra acostada. Si está germinada, va, como decir entre paréntesis, parada, con la radícula hacia abajo. Si está germinada, va acostada. Porque la semilla tiene que emerger del suelo, sale a flote, sale de la superficie. Y si yo la siembro hasta el fondo, entonces va a costar. Una es que nunca salga y la otra que cueste demasiado que germine la semilla. Porque es una semilla epígea. ¿Estamos claros? Entonces, cuando nosotros sembramos ese vivero, yo les expliqué todo esto. Y sucedió que algunas muchachas o muchachos hicieron el hoyo y hasta adentro, al fondo, a mitad de bolsa. Entonces, unas pocas no, pero la mayoría, pero costó algunas, ¿verdad? Costó algunas que emergieran, porque es una semilla epígea. Y les digo que la semilla de cacao no necesita pasar por un prueba para germinar. ¿Por qué? Nosotros compramos esa semilla en la masica. Esa semilla, un hermano mío la fue a traer, la puso en un bus y el mismo día que llegó el bus aquí a Tocoa, ese mismo día la sembramos. Ya teníamos listo todas las bolsas llenas y ese mismo día la sembramos. ¿Por qué la sembramos el mismo día? Porque la semilla pierde su poder germinativo a medida pasan las horas. ¿Estamos claros? Y ese mismo día la cosecharon en la masica. Ya la fueron a cosechar, la recolectaron, le dieron todo el tratamiento, ¿verdad? El que usan es acerrín, un acerrín para quitarle todo el mucílago, ¿verdad? Toda la baba, entre paréntesis que uno dice baba, todo el mucílago que la cubre. Entonces, la lavan la semilla y ahí ese acerrín lo curan, o sea, le ponen un insecticida, un fungicida, un bactericida, y esa semilla la revuelven con ese acerrín y la venden ya los paquetes, así como que quien dice es un paquete de cocaína, así de los paquetillos con la cantidad de semillas que usted compró. Pero esa semilla, ese mismo día fueron a cortar las bellotas y la quebraron y todo, ¿verdad? Y ese mismo día llegó a Tocoa y ese mismo día hay que sembrarla. No es que ingeniero, mañana vamos a ir a las 6. No, hoy se siembra. Si llega a las 7 de la noche, pues hoy la sembramos. ¿Estamos claros? Bueno, le estoy diciendo esto para que ustedes sepan, ¿verdad?
Porque típicamente uno lo que hace es que compra un vivero ya de esos que venden en la Zamora y injertadas las plantas y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si ustedes van a hacer su propio vivero y ustedes van a hacer, ¿verdad? Su propio vivero implica que ustedes van a injertar sus propias plantas, entonces necesitan sembrar semillas de cacao, las que van a hacer los patrones, ustedes tienen que saber eso, que si yo voy a seleccionar una peyota y de esa voy a seleccionar las semillas que voy a usar como patrón, yo tengo que sembrarla el mismo día que la quebré la mazorca, ¿verdad? Instantáneamente al momento, ¿verdad? Con esto no le quiero decir que si la siembro el siguiente día, no me van a hacer ni una, no, tampoco le estoy diciendo, pero el porcentaje de germinación se le va a ir reduciendo, ¿verdad? A medida pasan los días se le va a ir reduciendo. Y yo quiero, lo ideal es que el 100% de las que siempre germinen, ¿verdad? Bueno, una vez dicho esto, entonces una vez que yo, digamos, si voy a usarlo para... les decía ayer yo que al momento que vamos a sembrar las plantas injertadas, que debemos de sembrarlas todas en un orden, ¿verdad? Todas en un mismo sentido, ¿verdad? Si es un terreno plano, si es un terreno de ladera, todas, digamos, de una forma que las hojas, las ramas no vayan a entrar en contacto con la cuestión, ¿verdad? Del suelo. El cacao reproducido por injerto debe tutorarse, ¿verdad? El tutorado es para evitar que esa planta se oriente. Recuerde cómo viene esa yema, viene de una vareta, de esa vareta viene de una rama y la rama tiene un crecimiento lateral o plagiotrópico, ¿verdad? Y entonces, por ende, por su naturaleza, va a crecer hacia abajo, hacia los lados, ¿verdad? Entonces, por eso yo tengo que tutorar el cacao, ¿verdad? Tutorar, o sea, una estaca de madera, ¿verdad? Y se le pone una cinta, ¿verdad? Se sugiere que no sea, generalmente la gente usa cabuya, pero el problema de la cabuya es que la cabuya, con el roce con la planta, crea una herida, ¿verdad? Y una cuestión ahí, entonces es mejor usar fibra natural, ¿verdad? O sea, hay unas plantas que usted las hace, les quita la concha así y hace unas, y era lo que usaban antes, me acuerdo yo, para cuando usted empajaba las champas de manaca, usted usaba, no era cabuya, sino que era unas cintas de unos bejucos, ¿verdad? Que es una, que con recuerde que solo es momentáneo, ¿verdad? Un mes, 2 meses necesita usted para que la planta tome una postura ya no hacia los lados, en un poco más hacia arriba, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ya van a ser las 8, ¿verdad? Bueno. Bueno, con respecto al control, digamos, de maleza en el cacao, bueno, al principio, ¿verdad? Como las sombras no es tan abundante, ¿verdad? Cuando hay una presión de las malezas. En el cacao no se sugiere, no se recomienda el uso de herbicidas, ¿verdad? Nada de herbicidas, ¿verdad? Todo es hacer con motoguadañas, con machete, ¿verdad? Control manual, ya de las malezas. No se sugiere el uso de ningún tipo de... Con respecto a la nutrición. La nutrición, ¿verdad? De los 0 a los 2 años, o sea, que está no está cosechando, usted se sugiere el uso de lo que es el 12-24-12. Una fórmula, ¿verdad? Una fórmula, una mezcla química. Mezcla química, ¿verdad? Que lo venden en las agropecuarias, usted lo consigue, 12-24-12, ¿verdad? 12-24-12, ¿verdad? ¿Y usted cuánto va a aplicar por planta? Hablamos de 1 onza por planta, ¿verdad? Usted tiene la plantita aquí de cacao, digamos, entonces lo hace alrededor en el comal, ¿verdad? ¿Dónde lo va a aplicar? En el área de goteo. El área de goteo es esta, el ancho de copa, o sea, de aquí para acá. Área de goteo se llama esto. Área goteo. Porque las raíces deben de saber esto. Las raíces avanzan con el sistema
Estas raíces de esta planta van hasta aquí, van avanzando con el sistema foliar de la planta. ¿Estamos claros? Estas raíces no van a estar más acá de lo que está el sistema foliar. Vamos entendiendo. Entonces, área de goteo. ¿Dónde voy a fertilizar? De donde el ancho de la copa, el área de goteo, hacia adentro, aquí. ¿Verdad? Área de goteo. ¿Qué voy a usar? Si yo tengo de 0 a 12 años, 12, 24, 12, ¿cuánto voy a usar? 1 onza por planta. Cuando ya está en producción, o sea, de los 2 años en adelante, ¿qué voy a usar yo? Si no tengo, digamos, un análisis de suelo. Estoy dando esto si yo no tengo un análisis de suelo. Voy a usar el triple 15, 15, 15, 15, que es una mezcla química, física también. Una fórmula, ¿verdad? ¿Cuánto voy a usar cuando ya está en producción? Bueno, o sea, se sugiere 1 libra por año. 1 libra por año, ¿verdad? ¿Cuántas aplicaciones? Bueno, puedo hacer 2 aplicaciones por año. Implicará que voy a aplicar media libra por cada aplicación. Yo fracciono la fertilización en 2. Una al inicio de la lluvia, digamos ahorita en enero, febrero, que ya van saliendo las últimas lluvias, y la otra allá cuando empieza en agosto, septiembre, la segunda aplicación. 1 libra por año. Entonces, media libra ahorita en enero, media libra en agosto. Total en el año, 1 libra. Si no tengo análisis de suelo, ya con análisis de suelo, pues el análisis le dirá qué fertilizante voy a utilizar, ¿verdad? ¿Estamos claros? Al momento de la siembra, cuando hago el hoyo, en el caso de nosotros usamos fertilizante químico, un 1846-0, que es una fuente de fósforo, digamos, ¿verdad? Una fuente de fósforo, usamos abono orgánico, nosotros usamos estiércol como hay finca de ganado, entonces recolectamos estiércol seco de ganado y eso utilizamos como abono orgánico, ¿verdad? Y un insecticida, ¿verdad? Un insecticida porque para evitar algún problema de gallina ciega o cual otra, a las plantitas recién sembradas de cacao, usted usa un insecticida. Nosotros usamos uno que se llama Terbufos. Es muy peligroso, ¿verdad? Eso es un cinta roja. Es demasiado peligroso. Hay que usar mascarilla, guantes y todo eso para usar esto. Es un insecticida. Ingeniero, ¿Ah? una pregunta. ¿Ese 1846-0 a los cuántos años se usa? No, esto es al momento de la siembra. Al momento de la siembra. Al momento de la siembra del vivero. Cuando yo voy a sembrar la planta pues de cacao, yo hago el hoyito aquí en el suelo, ¿verdad? Si este es el suelo aquí, yo hice el hoyito aquí. Entonces yo coloco aquí una copita de Coca-Cola, de los envases de esos de fresco, tapones de esos plásticos de fresco, una copita de esas, ¿verdad? Aquí al fondo del hoyo y lo cubro con suelo, una pequeña, a cubrirlo del suelo, y de ahí aquí voy a sembrar mi planta de cacao, ¿verdad? ¿Estamos claros? Eso es al momento de la siembra, ¿verdad? Pero ahí es cuando se trasplanta la planta. Exacto, al momento que voy a sembrar la planta de cacao, entonces yo hago eso, un fertilizante químico, y le puedo usar abono orgánico, gallinaza o estiércol de ganado seco, bueno, eso queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Y se sugiere también usar un insecticida, ¿verdad? Puede ser Terbufos o cualquier otro insecticida granulado ahí al suelo para evitar cualquier otro problema. Y siembra usted la plantita de cacao. Y ahí una vez sembrada la planta, entonces viene el control de maleza, ¿verdad? Viene el control de plagas. Así pequeña, lo más lo atacan son los áfidos, algunos defoliadores, ¿verdad? Y entonces usted tiene que estar pendiente de eso. En el caso de nosotros eran áfidos, ¿verdad? Entonces usted compra un insecticida y lo fumiga, ¿verdad? Las plantitas y todo eso. Pero de ahí no hay mayor problema, ¿verdad? Y de ahí entonces, sí, ya, a partir ya de los 2 meses después de haberlo sembrado usted, ya puede empezar con la fertilización granular al suelo, ¿verdad?